Muy feliz Navidad. No, no te confundas, no es el programa de Navidad. Es el programa de la Sagrada Familia porque es Domingo de la Sagrada Familia. Sin embargo, estamos en el tiempo litúrgico de la Navidad, así que te deseo una muy feliz Navidad. En esta ocasión en el Evangelio encontramos a Jesús, que es presentado en el templo y junto con sus padres, José y María, tiene un encuentro con dos personajes muy interesantes, Simeón y Ana. ¿Quiénes eran Simeón y Ana? En este programa vas a conocerlos como nunca antes. ¿Por qué resulta Simeón tan importante en el Evangelio? Ana tenía 84 años y había estado casada solamente 7. ¿Por qué estuvo casada ese tiempo solamente y por qué tenía precisamente esa edad cuando encuentra a Jesús en el templo? Esto y más en el programa de hoy. Sin duda que el año que termina es uno de los más difíciles que ha tenido que enfrentar la humanidad, al menos la de nuestra generación. Sin embargo, siempre sobran motivos para darle gracias a Dios. Semillas de Año Nuevo es un ejercicio de oración para que junto con tu familia des gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas a lo largo de este año que termina y pidan su bendición para el año que está por comenzar. Descarga este ejercicio de oración en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Debo hacer una confesión, me iba a tomar este fin de semana de vacaciones y no iba a haber emisión de Pasión por el Evangelio. Es que últimamente he tenido una cantidad de trabajo tal, que lo que me sucede rara vez, quizás una vez al año, es que hace unos días me quedé dormido medio día completo, me quedé dormido de agotamiento. Así que dije, bueno, pasando la celebración de la Navidad y su desvelo propio y necesario y jubiloso, dije, voy a tomar un fin de semana de descanso. Sin embargo, en la misa de Navidad a la que asistí, la homilía se trató no del Evangelio, sino de Star Wars, no del niño Jesús, sino de Baby Yoda. Sí, la mayor parte de la homilía tocó esos temas y la fuerza de una galaxia muy lejana, que si Baby Yoda no es el Salvador, porque el verdadero Salvador es Jesús, el Hijo de Dios. Claro, esa fue la conclusión de la homilía, una homilía basada en Star Wars, en Baby Yoda, en los juguetes de Lego para los coleccionistas. Y yo me pregunto, ¿qué no el Evangelio es lo suficientemente sustancioso como para exprimirle gotas de reflexión que vamos, por siglos y siglos la Iglesia le ha sabido extraer una cantidad, no de gotas, sino de copas enteras de zumo, de savia, a este o a estos evangelios de la infancia, de las diferentes misas de Navidad? Y al tiempo que escuchaba yo esa homilía, recordé la razón de ser de Pasión por el Evangelio. Precisamente su propósito es ayudar a todos a que conozcamos el Evangelio bien, a que lo conozcamos a fondo, claro, para que complementando todas estas explicaciones con una buena y sustanciosa homilía, la palabra de Dios realmente resuene en el corazón de todos y haga sentir a Dios presente a través de su palabra. Así que bueno, pues que esa homilía al menos fue el motivante para no tomar vacaciones. Así que aquí estamos y toma cuaderno y lápiz porque mucho vamos a aprender en esta ocasión. Son 3 perícopas las que leemos en esta Santa Misa. Así que te propongo que hagamos la lectura del Evangelio como lo leemos en la misa. Después procedamos a desmenuzar estas 3 perícopas y terminemos como siempre con un momento de oración. Vamos a ponernos primero que nada en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: Cuando se le cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él.
Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84, no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que le aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Este es el evangelio que leemos en el ciclo litúrgico B, que si te fijaste está tomado del evangelio según San Lucas, a pesar de que el ciclo litúrgico B nos enfocamos en el evangelio según San Marcos. ¿Por qué es así? Bueno, sucede que los evangelios de la infancia aparecen únicamente en los evangelios según San Mateo y según San Lucas, no así en Marcos, así que en este caso tenemos que tomar prestado de uno de los otros dos evangelistas. Este es el domingo en el que celebramos a la Sagrada Familia. En el ciclo litúrgico A, el Evangelio se ocupa de la huida a Egipto, que refiere San Mateo. En este ciclo litúrgico B, bueno, ya vimos estas 3 perícopas que en un momento analizaremos. En el ciclo litúrgico C, que corresponde a Lucas, se toma también de Lucas, y en ese caso la lectura corresponde a la perícopa de Jesús cuando se pierde y es hallado en el templo cuando tenía 12 años. Estas son las 3 perícopas que leemos este domingo: la purificación de María y consagración de Jesús, el testimonio de Simeón y la profetisa Ana. Recuerda que la regla de oro de la exégesis bíblica, la regla de oro de la interpretación, consiste en ubicar un texto en su contexto. Así, el contexto amplio de estas 3 perícopas es el Evangelio de la infancia que refiere San Lucas. Es muy importante entender que los evangelios de la infancia que refieren tanto Mateo como Lucas fueron lo último que escribieron acerca de su evangelio. Ellos, de hecho, recopilaron toda la información para escribir los evangelios en reversa. Primero se ocuparon de reflexionar acerca de su Pascua, de su pasión, muerte y resurrección, todo lo asociado a ello. Después ya se comenzaron a preocupar en sus enseñanzas, luego en sus hechos, y finalmente, ya hurgando más en el pasado, interesándose más en la vida de Jesús, fue que comenzaron a investigar acerca de la infancia de Jesús. Y así una tradición dio lugar a los textos de la infancia que refiere Mateo en su Evangelio. Otra tradición alimenta a Lucas en sus textos, y a fin de cuentas los 2 evangelios de la infancia se complementan de una manera muy interesante. El contexto inmediato de estas 3 perícopas, es decir, lo que ocurre inmediatamente antes e inmediatamente después, bueno, justo antes nos encontramos el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores, y de hecho esa perícopa termina con la circuncisión de Jesús 8 días después de su nacimiento. Después de estas 3 perícopas encontraremos una muy breve que hablará acerca de la vida oculta de Jesús a lo largo de su infancia hasta los 12 años. Los actores que intervienen en estas perícopas son Jesús, el niño Jesús, su padre, no se le dé el nombre en estas perícopas, pero sabemos que es José, aunque bueno, siendo estrictos, apegándonos únicamente al texto, es referido como su padre, María, su madre, Simeón y Ana, hija de Fanuel. Y con esto procedamos a desmenuzar cada una de las perícopas. La primera, que es la de la purificación de María y consagración de Jesús, dice que cuando se cumplieron los días de su purificación, refiriéndose a María, dice, cuando se cumplieron los días de su purificación según la ley de Moisés,
Había una regla para la impureza y para la pureza de las mujeres encintas una vez que daban a luz. Esto lo encontramos en el libro de Levítico. Como en un parto hay sangre de por medio, se consideraba que las mujeres quedaban impuras y por esa razón cuando se trataba de un niño, el que había nacido, las mujeres se consideraba que permanecían impuras 7 días. Al octavo día, el niño tenía que ser presentado para circuncidarse, pero un día antes, si eran varones, ya la mamá quedaba purificada. Sin embargo, tenía que purificarse todavía ritualmente y eso tenía que hacerse en el templo. Y eso sucedía 33 días después en el caso de un niño, o sea que desde el nacimiento hasta el momento de la purificación de la madre en el templo pasaban 40 días. Cuando se trataba de una niña era el doble de tiempo. Entonces, al nacer una bebé, se consideraba que la mamá permanecía impura 14 días y después el tiempo para purificarse ritualmente en el templo era de 66 días, lo que sumaba un total de 80 días. Así que cuando nacía un bebé varón, la mamá tenía que ir al templo a purificarse ritualmente 40 días después, y cuando era una bebé, una niña, entonces la mamá tenía que ir al templo a purificarse 80 días después. Y de hecho no tenían, porque no era una ley obligatoria, no era obligatorio. El hecho de que lo hagan, y fíjate qué interesante, ellos van a cumplir con un rito de purificación. María, que es inmaculada, y aún así va a cumplir con un rito de purificación, lo que habla realmente de lo devotos que eran José y María. Y no solamente eso, de José sabemos por los evangelios que era un varón justo de la casa de David, un varón justo, lo que significaba que siempre estaba pegado a la ley de Dios, tan apegado que aunque no fuera necesario, ellos fueron y cumplieron con esta prescripción. Dice el evangelio, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo que está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. De manera que no solamente van al templo para que María se purifique ritualmente, aunque nuevamente ella es inmaculada, no tenía necesidad alguna de purificarse de nada, de nada. Pero también van para consagrar a Jesús, porque es el primogénito. Todos los primogénitos le pertenecían a Dios. Todos los primogénitos, tanto los primogénitos humanos como los primogénitos animales, le pertenecían a Dios. En el caso de los unigénitos, de los hijos únicos, varones, también se le presentaban a Dios para consagrárselos en el templo. Esto es un tema interesante porque cuando se dice que Jesús era el primogénito y el Evangelio especifica, ¿verdad?, que llevaron al hijo primogénito a consagrarlo al Señor. De aquí algunos se cuelgan para decir, si fue el primogénito, eso significa que María tuvo más hijos y con eso arruinan su virginidad perpetua. Pero no es así. Realmente esta primogenitura, en primer lugar, siendo unigénito, pues es primogénito, ¿verdad? Aunque no haya nacido ya nadie después. Pero la primogenitura no se refiere en este caso tanto a una secuencia, al primer lugar en una secuencia de hijos, más bien esta primogenitura se refiere a un título de dignidad. Es por lo que todos los primogénitos le pertenecen a Dios, todos los primogénitos. Y tan importante es este título que San Pablo incluso dirá que Jesús es el primogénito de toda la creación. Y es que en efecto, antes de que hubiera nada, más que Dios que siempre ha existido, porque Jesús, el Hijo de Dios, fue engendrado por Dios antes de que existiera nada de la creación. Y acuérdate que Jesús ni siquiera fue creado, fue engendrado por su Padre. De manera que Jesús es el primogénito de toda la creación y así con esa dignidad que tiene de primogénito es que es presentado al templo para ser consagrado a Dios. Dice el Evangelio, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Entonces, ¿a qué fueron? Fueron a 3 cosas, y de hecho a 4, aunque hay una que no es mencionada, y puede ser que Lucas la haya omitido de una manera deliberada, entendiendo además lo que sucede después en la siguiente perícopa. Entonces fueron aquí, en primer lugar, a la purificación de la madre de un niño que había nacido. En segundo lugar, fueron a consagrar al primogénito a Dios. Y en tercer lugar, fueron a entregar la oblación, que dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. La cuarta cosa a la que tenían que haber ido en todo caso, que no fue aquí mencionada por Lucas,
es a pagar el rescate de Jesús. Sí, se pagaba un rescate. Pero Jesús a fin de cuentas es el liberador, de manera que no se paga rescate por él. Y aquí Lucas lo omite precisamente porque por Jesús no se paga rescate, ¿verdad? Pero la oblación que entregan ellos de 2 tórtolas o 2 pichones es también una prescripción que aparece en el libro de Levítico para las madres, precisamente para ser purificadas. Y de hecho la prescripción establecía que lo que se tenía que ofrecer era un cordero menor de 1 año de edad. Pero los pobres podían cambiar ese cordero que no podían comprar por 2 tórtolas o por 2 pichones. ¿Por qué 2 aves? Bueno, una de ellas se ofrecía en holocausto a Dios como sacrificio y la otra se ofrecía en expiación del pecado. Fíjate, nuevamente, muy interesante, María que era inmaculada y aún así, por ser una mujer justa, tan justa como su esposo José, van y cumplen con estas prescripciones, aunque María no tenía ni que purificarse y tampoco tenía ella pecado alguno, pero es la razón por la que se ofrecían o por lo que ofrecían ellos aquí estas 2 aves, ¿verdad? Un par de tórtolas o 2 pichones. El Evangelio no especifica exactamente qué aves compraron ahí en el mismo templo y entregaron. Con esto termina esta primera perícopa. Pasamos a la segunda, que es la del testimonio de Simeón. Es una perícopa mucho más elaborada. Tiene 3 tiempos. En el primer tiempo se nos describe a Simeón. En el segundo tiempo aparece un cántico famosísimo, que es el cántico de Simeón. Y en la tercera parte aparece la profecía de Simeón que hace a sus padres. Vamos a ir viendo. La primera parte: había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Ya de entrada, una descripción teológicamente muy detallada de Simeón. Era un hombre justo, o sea, un hombre apegado a la ley de Dios, pero además era un hombre piadoso, es decir, era un hombre de una profunda fe, que aguardaba el consuelo de Israel. Es decir, era un hombre que creía en las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, esperando la llegada de un Mesías. Y el Espíritu Santo estaba con él. Y vamos a ver de qué manera el Espíritu Santo estaba con él. Dice aquí, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. Esto significa que Simeón es un profeta contemporáneo a Jesús. Es ya de los últimos profetas que anuncian a Jesús. El último será Juan Bautista, precisamente. Pero antes de Juan Bautista encontramos a este profeta Simeón, que ya el Espíritu Santo le revela quién es él en una acción carismática, tan carismática como aquellas revelaciones mesiánicas que Dios hizo a profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Miqueas, por ejemplo. Y en este caso, Dios le ha prometido que él no va a morir sin haber visto a este Salvador, al Mesías del Señor, al ungido. Dice aquí, impulsado por el Espíritu, fue al templo. Yo te decía que la cuarta característica de este hombre justo, de este hombre piadoso, de este hombre que aguardaba el consuelo de Israel, es que estaba lleno del Espíritu Santo. Y para que veas, y te decía, y vas a ver de qué forma está lleno del Espíritu Santo. Tan lleno está del Espíritu Santo que Lucas menciona al Espíritu Santo no una ni dos, sino 3 veces, que es el número que representa la perfección. El Espíritu Santo estaba con Simeón. El Espíritu Santo le revela a Simeón que Jesús es el Mesías, y el Espíritu Santo lo impulsa con ese dinamis, con esa fuerza del Espíritu Santo, con esa moción del Espíritu Santo, lo impulsa que vaya al templo en el momento exacto en que Jesús va a ser presentado al templo, para que pueda encontrarse y así se cumpla aquella promesa que Dios le hizo. Entonces, el hecho de que Lucas mencione 3 veces al Espíritu Santo en referencia a Simeón, habla de que estaba perfectamente lleno del Espíritu Santo. Entonces, este profeta Simeón es realmente un hombre muy importante en el Evangelio. Yo te decía que en este programa ibas a conocer a Simeón como nunca antes, y espérate a ver a Ana también. Pasamos entonces a la segunda parte o al segundo tiempo de esta perícopa, que es el cántico. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley. Ahí fíjate, atención, dice, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley. No lo ordenado por la ley, sino lo acostumbrado. Como te decía, este ritual de purificación no era obligatorio y aún así ellos lo cumplen porque son justos. Entonces, para cumplir con
lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Este cántico, algunos piensan que lo compuso Lucas y lo compuso para ponerlo en boca de Simeón, y que lo compuso basándose fuertemente en las ideas principales del Deutero Isaías. El libro del profeta Isaías, de hecho, está compuesto por una colección de 3 libros de 3 profetas distintos que se llamaba cada uno Isaías. Y como son 3, al primero le dicen el proto Isaías, al segundo el Deutero Isaías y al tercero el trito Isaías. Bueno, las ideas de este cántico de Simeón están tomadas de las ideas principales del Deutero Isaías. Algunos opinan pues que Lucas lo compuso basándose en Isaías y lo puso en boca de Simeón. Otros, y yo más bien suscribo a esta segunda idea, es que el canto ya existía en tiempos de Lucas cuando él está recabando toda la información. Acuérdate que Lucas no conoció a Jesús en persona, él hace más bien una investigación muy exhaustiva acerca de Jesús que luego documenta en su evangelio y luego sobre las aventuras de los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles. Pero como parte de su investigación debió conocer este cántico. Yo veo muy difícil sobre todo que Lucas, proviniendo del mundo gentil, no del mundo judío, sino del mundo gentil, estuviera tan familiarizado con las profecías del Deutero Isaías como para con ellas él mismo componer este cántico. Por eso es que yo también pienso que más bien este cántico ya existía, él lo encuentra en su investigación, de alguna forma le parece que tiene sentido con esta perícopa de Simeón y la pone aquí en boca de Simeón. De aquí pasamos al tercer tiempo de esta perícopa, que es la profecía que hace Simeón. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. El hecho de que se admiren de lo que Simeón está diciendo significa que ellos no tenían idea realmente de la misión de Jesús. No sabían realmente el alcance de lo que este niño venía a hacer. Ellos solamente sabían que el Espíritu Santo lo había sembrado en el vientre de María, pero no comprendían realmente cuál era el alcance de la misión de ese niño. Por eso es que se sorprenden cuando Simeón dice esto. Simeón los bendijo, es decir, bendice tanto al niño como a José y a María. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. 2 verbos opuestos, 2 verbos contradictorios. ¿Por qué? Y será como un signo de contradicción. Porque en efecto, él viene y nace en el pueblo de Israel, pero a fin de cuentas, unos lo van a aceptar, otros lo van a rechazar. Y precisamente ese rechazo, esa caída de muchos en el pueblo de Israel, es lo que provoca lo que dice a continuación: y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Una espada te traspasará el alma, y es la espada del dolor, precisamente de la aflicción de ver que gran parte del pueblo de Israel va a rechazar al mismo Mesías que Dios les había venido prometiendo por tantos siglos y a través de tantos profetas. Últimamente, claro, ese rechazo lo llevará a morir en una cruz y bueno, eso será una espada de dolor verdaderamente fuerte. Con esto concluye la segunda perícopa del domingo de la Sagrada Familia en este ciclo litúrgico y pasamos a la tercera, la que habla acerca de la profetisa Ana. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel. ¿Quién era Fanuel? En realidad no sabemos. Lo único que sabemos es que Fanuel era el papá de Ana, la profetisa, y algo que nos dice Lucas en su evangelio: hija de Fanuel de la tribu de Aser. De entre las 12 tribus de Israel, a Aser se le asignó, o tomaron ellos posesión, de una región en Galilea, una región costera, que sobre todo era famosísima por su aceite de oliva. Ellos producían un aceite de oliva verdaderamente exquisito. Pues esta tribu de Aser es Fanuel. Fanuel tiene un nombre muy bonito, déjame decirte, porque Fanuel es la versión griega o la traducción griega del nombre hebreo Penuel, y Penuel significa el rostro de Dios. ¿Alguna implicación concreta con esta perícopa? ¿Alguna implicación teológica detrás del nombre?
Honestamente, yo no la veo, me parece más bien una coincidencia que otra cosa. Si algún biblista que esté viendo esto opina distinto, por favor, compártanos su perspectiva. Pero para mí es una coincidencia, pero es un nombre cuyo significado es muy bonito. Fanuel viene del hebreo Penuel, que significa el rostro de Dios. Pero se nos dice de Ana que era una profetisa, como te digo, igual que Simeón, profetas contemporáneos a Jesús mismo. No pienses tú que los profetas terminaron antes con los del Antiguo Testamento. En estos tiempos de Jesús no hay profetas, y como te decía, el último va a ser Juan Bautista antes de Jesús. Dice, ya muy avanzada en años, y se nos va a dar la edad. De joven había vivido 7 años casada. ¿Por qué vivió 7 años casada? Dice que de joven. Bueno, el número 7 es uno de los números que significan la perfección, es un número que significa la plenitud, que significa la totalidad. De manera que el hecho de que Ana haya estado casada 7 años significa que vivió un matrimonio en plenitud en todo sentido. Vivió un matrimonio en plenitud, podemos decir vivió un matrimonio perfecto, lo que habla de que era una muy buena mujer, por eso vivió un matrimonio de 7 años, un matrimonio perfecto. Se queda viuda, y dice el Evangelio, y luego viuda hasta los 84. Es decir, en este momento, cuando se encuentra con Jesús en el templo, Ana tenía 84 años. ¿Por qué tenía 84? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 85? ¿Por qué no 83? Bueno, lo que pasa es que 84 es el producto de 7, que ya te expliqué lo que significa, por 12. 7 por 12. El 12 es otro de los números bíblicos muy importantes. Representa a todo el pueblo de Dios. Y este 7 por 12 da 84, lo que habla de que Ana la profetisa era realmente una gran mujer, quizás una forma de decir era una mujer santa, ¿verdad? Era una mujer santa, por eso tenía sus 84 años. Era una mujer verdaderamente cercana a Dios, fiel a Dios. Qué bonitas descripciones. Fíjate cómo se nos dio una descripción de Simeón muy detallada. Ahora se nos describe la persona de Ana en otros términos, ahora en términos numéricos, pero a fin de cuentas, a través de estos términos numéricos, Lucas nos deja ver la calidad humana y la calidad religiosa de esta mujer, que además ya después de esta descripción numérica se nos va a dar una descripción muy puntual, porque dice, no se apartaba del templo. ¿Ves? Y además dice, no se apartaba del templo sirviendo a Dios. Otra característica de ella. O sea, una mujer que estaba metida en el templo de día y de noche. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Sirviendo a Dios. No estaba socializando, ¿verdad? Porque hay muchos que están metidos en el templo socializando, ¿verdad? No estaba en el templo de día y de noche tratando de sacar algún provecho, porque hay muchos que pasan día y noche en el templo sacando algún provecho. No estaba en el templo perdiendo el tiempo, dejando de cumplir con sus obligaciones, porque hay mucha gente que se pasa de día y de noche en el templo dejando de cumplir con sus verdaderas obligaciones importantes con el pretexto de que primero hay que amar a Dios. No, en el caso de ella, estaba en el templo, pero sirviendo a Dios. Era lo que ella estaba haciendo en el templo. Y se especifica cómo. Lo servía con ayunos y oraciones. Con ayunos y oraciones. Y eso sí, día y noche, o noche y día, todo el tiempo. Como ves, Ana era realmente una gran mujer. Gran mujer, ¿te das cuenta? ¿Y cuál era el papel de Ana? ¿Qué tiene ella que hacer aquí en el Evangelio? Es muy interesante porque de alguna forma Ana se convierte en la primera evangelizadora, porque mira, presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. ¿Quiénes eran los que aguardaban la liberación de Jerusalén, así como lo hacía Simeón? Todos aquellos que eran fieles en el pueblo de Dios, tan fieles que le creían a las promesas de Dios que había hecho a través de sus profetas de que un día vendría el Mesías. Porque no creas, por supuesto que entre todo ese pueblo de Dios había muchos que no le creían a Dios y que no creían que un día llegaría el Mesías. Simplemente ahí había nacido en esa cultura con esas creencias, pero en su corazón no las creían. Eso pasa incluso en nuestros tiempos también. ¿Cuántos creen en Dios y cuántos le creen a Dios? Pues en ese tiempo igual. Entonces, una forma de decir, ellos sí le creían a Dios, no solamente creían en Él, sino que le creían a Él,
era precisamente que aguardaban la liberación de Jerusalén. Bueno, pues a todos estos fieles israelitas o fieles judíos, o en fin, a todos estos fieles del pueblo de Dios que aguardaban la liberación de Jerusalén, Ana les hablaba de ese niño. ¿Y ese niño quién era? El Mesías, el Salvador. De manera que Ana estaba comunicándoles la buena noticia, el Evangelio, de que ese niño que ella conocía en el templo era el Salvador al que habían estado esperando. Y de esta manera Ana se convierte en la primera evangelizadora. ¿Te das cuenta? Por eso es que es tan importante el papel de Simeón y el papel de Ana, ambos profetas contemporáneos a Jesús. Y me parecía muy importante que en este programa de Pasión por el Evangelio nos detuviéramos a contemplar y entender la persona de cada uno de ellos, porque como que su importancia suele pasar desapercibida. Y sobre todo, bueno, entendiendo que este Evangelio se lee en el Domingo de la Sagrada Familia, pues es muy lógico que la homilía se centre más en una temática pastoral relativa a la familia. Por supuesto que sí, totalmente válido. Pero dado que lo más probable es que la homilía pinte en esa dirección, lo cual está perfectamente bien, de hecho por eso tenemos un Domingo de la Sagrada Familia, valía la pena aquí en Pasión por el Evangelio, que es un programa más académico, si tú quieres, detenernos a comprender bien a estos dos personajes tan importantes, Simeón y Ana. Y bueno, termina la perícopa diciendo, y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Fíjate qué interesante, cuando cumplieron con todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea. Si contrastas esto con el Evangelio de la Infancia de Mateo, puedes encontrar una discrepancia muy importante. ¿Cuándo sucedió esto? A los 40 días de que Jesús nació. En el Evangelio de la Infancia, vamos a ver que después de que nace Jesús, un ángel en sueños le advierte a José que Herodes ha mandado matar al niño y entonces se van a Egipto. Lucas aquí no habla de ninguna huida a Egipto, porque según Mateo, se van a Egipto, la Sagrada Familia, y hasta que muere Herodes, regresan y ya se establecen en Nazaret, hasta que muere Herodes. Pero aquí Lucas dice que después de que cumplieron con estas prescripciones legales, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Esto contradice a Mateo? No. Recuerda, como expliqué antes, eran dos tradiciones diferentes. Esto lo que significa es que a las personas que entrevistó Lucas acerca de la infancia de Jesús, pues a todos los que él entrevistó, no sabían que se habían ido a Egipto. Cuando Mateo hace su investigación, habla con personas que le cuentan que la Sagrada Familia en algún momento fue a Egipto por aquella razón de la persecución de Herodes. Tradiciones diferentes que alimentan a los evangelios y que a fin de cuentas no se contraponen, sino que más bien se complementan, ¿verdad? Y al final dice, el niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Bueno, pues este es el análisis del Evangelio que seguramente te ha resultado tan interesante como a mí. Es un tema verdaderamente fascinante y que nos deja ver realmente la importancia de estudiar la Escritura a fondo. ¿Cuánto podemos aprender si nos detenemos a estudiar a fondo, a desmenuzar cada pasaje, versículo por versículo, incluso palabra por palabra, como en este caso? Hay mucho, otra vez el Evangelio es muy rico, muy rico. Tantas gotas le podemos exprimir a la palabra de Dios que podemos llenar copas y copas y copas de toda la savia que nos da vida. Pues bien, hasta aquí el análisis del Evangelio. Ahora te invito a que todo lo que hemos aprendido lo guardemos en nuestro corazón y nos dirijamos ahora nosotros al Señor en una oración. Y en esta ocasión quisiera que leyéramos una de las oraciones que aparecen en mi libro, Oraciones para una gotita de agua, que contiene las oraciones con las que terminamos cada una de las emisiones de Pasión por el Evangelio semana a semana. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Bienvenido, divino niño, esta es tu casa. Haz de nuestro mundo un hogar de pan y de paz. Los hombres rompemos en pedazos la gran casa del mundo. Reconstrúyela con tu nacimiento. Bienvenido, divino niño, a la tierra. Haz de nuestros suelos caminos de amor y de concordia.
Los hombres rompemos la gran partitura que Dios compuso en el principio de la historia. Bienvenido, divino niño, en esta noche silenciosa, a un lugar donde habita y reina el ruido. Quiero escuchar palabras de amor. Quiero ver el rostro de Dios. Quiero comprender que para llegar hasta Él, debo inclinarme y entrar pequeño en Nazaret. Bienvenido, divino niño, a nuestra miseria. ¿Te das cuenta, Jesús, dónde has entrado? ¿Conoces, Jesús, el estado de mi corazón? Aún así, gracias, Señor, por venir. Eres la gran noticia de esta noche, la luz que ilumina el camino incierto del hombre, el llanto que nos hace solidarios, el niño que en el mundo es salvación y futuro. Bienvenido, divino niño, a este valle. Permíteme, Señor, como los pastores, ofrecerte lo que soy y lo que tengo. Déjame en el universo que rodea este misterio, unirme al coro de los ángeles y los arcángeles. Doblo mi rodilla ante ti, Señor. Eres tan pequeño y tan grande, tan débil y tan fuerte, tan inocente y tan sabedor de lo que te espera. Bienvenido, divino niño, a nuestra tierra. Protegedle, José y María. La paz, el amor, la concordia, la fraternidad, el mundo, el hombre, todos lo esperan y todos lo necesitamos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por el favor de tu compañía. Mi deseo más sincero es que en este tiempo de Navidad el niño Dios que ha nacido en Belén llene tu corazón de todas las bendiciones que necesites en este momento de tu vida. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Aquí te espero. Apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saludo también, Mauricio Pérez. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. Se trata de mi nuevo título, la novela El laberinto del perdón. Es este mi 11º título y me complazco en compartirlo contigo. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.